La fe incluye entusiasmo. La fe incluye entusiasmo. Repitan conmigo, por favor. La fe incluye entusiasmo. Eso es lo que queremos compartir el día de hoy. No es suficiente la fe. A la fe le tenemos que añadir nuestro entusiasmo. Vamos a aprender algo bien hermoso el día de hoy. Amén. Lucas 19:37 dice: al acercarse al monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron. ¿Se qué? Entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por lo que habían visto. Y gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero ahora tus enemigos te rodearán. No dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a visitarte. Qué tremendo lamento de parte de Jesús. Lo que está ocurriendo ahí, de pronto los discípulos prorrumpen en un grito de adoración, de alabanza y de entusiasmo delante del Hijo de Dios, delante de Jesús. Pero otros los quieren callar y les dicen a Jesús: repréndelos, cállalos. Jesús les responde, como ya sabemos: si ellos callan las piedras, van a clamar, van a gritar. Y luego les dice, Jesús llora al entrar a la ciudad y dice: ¿cómo quisiera que supieras? ¿Cómo quisiera que supieras quién es el que viene a ti? Pero no lo puedes captar. Por lo tanto, vendrá un tiempo en que tus enemigos, dice, te rodearán. Y él termina diciendo: porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a visitarte. ¿Sabes? Cuando Dios viene, cuando Dios quiere venir, no se sujeta a nuestras agendas. No se sujeta a nuestro reloj. No se sujeta a nuestro tiempo. Normalmente Dios viene cuando menos lo esperamos. Nosotros no decidimos el tiempo en el que Dios viene a visitarnos. No decidimos la temporada en la que Dios se va a revelar de una forma poderosa a nosotros. Así como no tenemos control de las estaciones y de pronto ya cambió una estación a otra, no tenemos tampoco control de los tiempos de Dios. Pero sabes, Él espera que nos demos cuenta, como se dieron cuenta los discípulos. Los discípulos sí se dieron cuenta quién era el que estaba entrando a la ciudad, porque estaba escrito en el libro del profeta Zacarías: viene a ti tu Redentor sentado sobre un burrito. Viene a ti el Rey, el Mesías, el que has esperado por siglos y siglos, el que has estado esperando. Ya viene, está entrando a la ciudad. Y Él espera que nosotros vivamos a la expectativa todos los días de lo que Él quiere hacer, de lo que Él va a hacer. Él espera que estemos despiertos. Él dice: quiero que sean como una atalaya, como un vigilante alrededor de la ciudad. Quiere que estemos siempre apercibidos. Pero sabes, cuando bajamos nuestro entusiasmo, cuando permitimos que el enemigo lo apague, que sofoque nuestra fe, nos perdemos grandes cosas que Dios tenía para nosotros. Así como la ciudad se perdió, que Dios mismo estaba en medio de ella, nosotros también muchas veces nos perdemos. ¿Por qué? Porque bajamos nuestro entusiasmo, nuestras expectativas. Jesús estaba a punto de concluir una de las temporadas más gloriosas de la historia y solo unos pocos se dieron cuenta. Tenían la palabra, sabían que el Mesías vendría. De alguna forma mantenían la fe, pero sus ojos estaban como cegados, como apartados. ¿Por qué?
porque no tuvieron el entusiasmo de saber, de expresar, de recibir al Mesías, a Jesús, al Cristo. Todo porque el enemigo nos engaña. El enemigo nos engaña y busca la manera de que si no nos puede apartar de la fe, ¿sabes por lo menos qué hace? Desanimarnos. Si no nos puede apartar de la fe, con que nos desanime, con eso tiene, para que nos perdamos de las bendiciones de Dios. Y entonces el entusiasmo es muy importante. Nuestra fe tiene que estar mezclada con una dosis muy fuerte de entusiasmo, y no solamente la fe es suficiente. Amén. Dios no quiere que el fuego se apague en nuestras vidas. Cuando la Biblia habla de fuego, habla del Espíritu, pero también habla de la intensidad, habla de pasión, habla de entusiasmo. Y Dios quiere que el fuego esté siempre encendido en nuestro corazón. Dice Levítico 6, 11 y 12: luego deberá quitarse estas vestiduras, hablando del sacerdote, cambiarse a su ropa normal, y sacará las cenizas. ¿A dónde? Fuera del campamento. El fuego del altar debe mantenerse como ardiendo, y nunca deberá ¿qué? Ese es el fuego que Dios quiere que se mantenga ardiendo en nuestro corazón. El entusiasmo, no solamente la obediencia. La obediencia y la fe son importantes, y la obediencia demuestra nuestra fe, pero también lo tenemos que hacer con entusiasmo. El fuego de Dios no debe de apagarse. Dice: cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Amén. Cada mañana nosotros somos responsables de avivar el fuego que Dios ha puesto en nuestras vidas, de colaborar con Dios y hacer la obra para que este fuego no se apague, y todos los días estemos entusiasmados, apercibidos por lo que Dios quiere hacer y va a hacer. Amén. Pero ¿qué sucede muchas veces? Otra vez, que el enemigo logra apagar ese fuego. El enemigo logra disminuir esa intensidad, y entonces el entusiasmo se va disminuyendo. Deuteronomio 28 dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, ¿cómo? Con alegría y con gozo. Es decir, sí lo sirvieron. Sí lo sirvieron, pero no lo hicieron ¿cómo? Con alegría y con gozo. Es decir, vinieron a la iglesia, se sentaron, es más, cantaron, pero no lo hicieron con alegría ni con gozo, sino que lo hicieron todos apagados, con la mente en otro lado, con el corazón en otro lado. Estoy aquí, mi cuerpo está aquí, pero mi mente, mi corazón y mis pensamientos están en otro lado. Por eso el primer mandamiento y más importante es: amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso implica nuestra intensidad, nuestra pasión, nuestro deseo, que estamos haciendo la obra de Dios, pero la hacemos con gozo, con entusiasmo, no con indiferencia. Amén. Y no solamente me refiero cuando venimos a adorarle, pero fíjense lo que dice. Dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo, servirás por tanto a tus enemigos, que enviará Jehová contra ti, con hambre y sed, y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta que destruirte. El Señor dice: sírveme, pero sírveme con gozo y con alegría, con entusiasmo. Pues si no lo haces así, vas a servir a tus enemigos. Vas a servir a tus enemigos y vas a terminar destruido, dice aquí. Qué triste, ¿verdad? Dice: tendrás hambre, tendrás sed, tendrás falta de ropa, andarás desnudo, dice, con falta de todas las cosas. Tendrás un yugo sobre tu cuello y él va a terminar por destruirte, dice. ¿Por qué? Porque no me serviste con alegría y con gozo. Las cosas de Dios se hacen con alegría y con gozo.
El servicio a Dios se debe hacer con alegría y con gozo en todas sus facetas. No solamente cuando estamos aquí, sino en todos lados debemos de hacerlo con alegría y con gozo. Amén. En el libro de Jueces vemos cómo se repite este ciclo y una y otra vez. Dice la palabra, y no voy a leer, pero ustedes lo pueden leer en casa. Dice, disminuyeron su entusiasmo por Dios, dejaron de servirle, el enemigo los conquista y los somete. Después pasan años y por ahí alguien se acuerda y dice, pues si tenemos un Dios hay que clamar a Dios. Claman a Dios, Dios los salva y adivina qué, vuelven a apartarse de Dios, vuelven a servirlo, pero sin alegría y sin gozo, sin entusiasmo, y otra vez otro enemigo se levanta y los somete. ¿Por qué? Porque disminuyen y dejan que se apague la fe, el entusiasmo por Dios. Y es algo, yo le decía al Señor esta semana, ¿qué es lo que nos está pasando a muchos de nosotros? Y el Señor me recordó esto, están sirviendo muchos, pero están haciendo sin entusiasmo, sin alegría. Lo están haciendo, pero sin su corazón allí. Y el Señor me habló todos estos versículos y todas estas cosas. Segundo de Reyes 13:18 dice, luego Eliseo dijo, ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso, ¿cuántas veces? 3 veces. Pero el hombre de Dios, ¿qué? Se enojó con él. El rey Joás vio que venían sus enemigos y fue a buscar al profeta de Dios, fue a buscar al hombre de Dios para que le diera una palabra y le dijo, profeta, dime qué es lo que viene para nosotros, cómo Dios nos va a salvar. Y entonces el profeta, estando ya anciano, dice, estaba ya su salud disminuida, dice, agarra ese arco, esas flechas, toma unas flechas, toma el arco. Y el profeta pone sus manos sobre las manos del rey y tira unas flechas por la ventana y les llama flechas de salvación. Dios está a punto de salvar esta nación. Y luego le dice, agarra las flechas ahora con la mano y le dice, golpea el piso. Y entonces él lo que hace es, y se detiene, y el profeta se enoja con él. Y fíjense lo que le dice, tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces, así habrías vencido a Siria hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. ¿Por qué? Porque cuando Dios te dio una palabra, tienes que hacerlo con energía, con entusiasmo. No ahí al ahí se va, no ahí nomás. Cuando Dios nos da una palabra, tenemos que tener cuidado de servirlo con alegría y con entusiasmo y con gozo. Amén. Por eso el profeta se enojó, le dice, no te detengas. Y el otro con las flechas, ¿qué? Sí, hubieras golpeado 5 o 6 veces. Amén. Y nosotros ahora somos la voz de Dios para el pueblo. A través de su palabra, el Señor nos habla para hablarle al pueblo, para hablar a su iglesia. Y el Señor espera lo mismo de nosotros. El Señor espera que cada instrucción que demos, sigamos al Señor con alegría y con entusiasmo. Que no lo hagamos una vez, 2 veces, 3 veces y nos cansemos y nos perdamos, sino que lo hagamos una y otra y otra y otra vez, y las veces que sea necesario, y todas esas veces lo hagamos con el corazón, con alegría. Amén. Porque alguien pensará, ¿por qué nos reunimos tanto en la iglesia, los matrimonios? Ya nos reunimos 5 años, ya nos reunimos 6 años. Pues nos tenemos que reunir 20 años, 30 años y los que Dios nos dé para aprender. Porque en nuestra obediencia y en nuestro corazón y en nuestra intensidad y en nuestra pasión por Él, el Señor va a ir cambiando nuestras vidas. Pero ¿qué sucede?
que a muchos ya nos entró la flojera, que a muchos ya nos entró el pensamiento de estar en otro lado. Y entonces no atendemos la voz del pastor, no atendemos la voz de Dios. Y lo mismo nos da quedarnos a ver Netflix o irnos a la taquería. Lo mismo nos da hacer cualquier cosa que venir y escuchar palabra y recibir palabra y hacer y venir a recibir con un corazón abierto, dispuesto, alegre, entusiasta. ¿Alguien está entendiendo la parábola? Y todos los que no vinieron el viernes digan amén. Y los que no vienen a traer a sus hijos a las 10 de la mañana, digan amén también. Y los que no llegan a la oración temprano los domingos, digan amén también. ¿Por qué estamos cayendo en eso? ¿Por qué estamos descuidando cosas tan importantes? Y alguien podrá decir, bueno, es que yo oro en mi casa y te felicito, pero Dios dice que nos reunamos también en oración. El Señor dice que nos reunamos a adorarle y lo hagamos con alegría y busquemos al Señor con alegría. Y hay equipos que se preparan cada semana, cada mes para tener un banquete para ti, para tu matrimonio, para tus jóvenes. Y nosotros tenemos una actitud de desgano y tenemos que pedirle a Dios por ser indiferentes, pedir perdón a Dios. Tenemos que pedirle perdón a Dios por esa indiferencia. Y por poner perdónenme la palabra, cualquier estupidez por encima de las cosas de Dios. Porque cualquier cosa es una estupidez. No es que sepa para dónde te fuiste o qué es lo que hiciste. Cualquier cosa fuera de las cosas de Dios es una tontería. Amén. Esaú es otro ejemplo de desgano y enfado por la palabra de Dios. ¿Cuántos están escuchando todavía? ¿Están aquí? ¿Su corazón está aquí todavía? ¿Sí? ¿No se sienten regañados todavía? Qué malo. Esaú es otro ejemplo de desgano y enfado por la palabra de Dios. Saben, Esaú tenía la bendición sobre él. Era el primogénito. Prácticamente la tenía hecha por el resto de su vida, pero perdió su bendición porque las cosas de Dios eran molestia para él. Mientras que yo puedo ver cómo Isaac les contaba a sus hijos y les decía, miren hijos, mi padre, Dios lo trajo, Dios lo llamó desde Ur de los Caldeos. Le dio una palabra y le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, yo voy a hacer de ti una gran nación. Y ahora esa bendición me ha caído a mí, y ahora esa bendición viene sobre uno de ustedes dos. Y saben, Jacob seguro estaba, cuéntame más, papá, cuéntame más. Y Esaú, déjame prender la tele, déjame jugar, déjame hacer otra cosa. Ya terminaste, papá, qué enfado. Ya nos has contado mucho esa historia. Pero Jacob tenía un corazón para Dios y quería saber más. Y le preguntaba a Isaac, ¿sí? Hasta que ya sabemos qué sucede un día, ¿verdad? Que Jacob le dice, dame la primogenitura y yo te doy estas lentejas que he preparado, ¿verdad? Y fíjense lo que dice Romanos 9:13, como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¡Wow! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Porque Esaú ya la tenía, como dice el perro, era suya. ¿Qué más? Y la cajeteó, ¿verdad? Era de él, ya la tenía, pero por desgano, por indiferente, por menospreciar las cosas de Dios, la perdió. Y eso nos enseña a ti y a mí que podemos perder la bendición de Dios si somos gente indiferente a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esaú tenía la bendición prácticamente asegurada, pero no le importó. Las cosas de Dios para él eran fastidiosas.
Mientras que Jacob no dormía por encontrar la manera de cómo quedarse con la bendición. Y entonces puede alguien perderse la bendición que ha decretado sobre su vida. Esta historia nos enseña que sí. Y nosotros somos los culpables, no Dios. Nosotros seremos los culpables de que Dios le dé a otros lo que nos pertenecía a nosotros. ¿Por qué? Porque por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo. Amén. Así que si perteneces a la iglesia, pertenece. Si eres cristiano, sé cristiano. Si vas a cantar, cántale. Si vas a danzar, danza de verdad. Amén. Dice la palabra, todo lo que hagas por Dios y para Dios, involucra tu corazón. No lo hagas con desgano, con enfado, con desidia, con indiferencia. Aún lo más sencillo, aunque no lo comprendas, hazlo con todo el corazón para Dios. Amén. Y mira, dice el libro de Apocalipsis que a Jesús le disgusta, le repugna y odia la tibieza. ¿Quién es el tibio? El que dice que está, pero nunca puedes contar con él. El que dices que es, pero en realidad no es. El que parece que es, pero la verdad es que no. Ese es el tibio. Por eso dice, por cuanto no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío, dice, te vomitaré de mi boca. Y sabes, Jacob tenía muchos problemas, sabemos. La Biblia no nos oculta, era un mentiroso, era un engañador, era un tramposo, era una fichita el cuate. Pero dice la Biblia que Dios lo amó. ¿Por qué? Por ese deseo que él tenía, por esa pasión que él tenía de las cosas de Dios. Amén. Dios dijo, yo puedo trabajar con que es así, ¿verdad? Yo puedo trabajar con este corazón e irlo transformando con el tiempo, pero con Esaú no puedo. ¿Por qué? Porque Esaú no quiere. Amén. No se trata solamente de hacer, sino también de querer. ¿Alguien me escuchó? No se trata solamente de hacer, sino también de querer. Segundo de Samuel 6:14, los voy a llenar de palabra ahora, ¿ok? Y David danzaba, ¿cómo dice? Con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido de un efod de lino. Era una ropa muy sencilla. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. David es también que decía, yo me alegré con los que me decían, ¿qué? Todo lo que sé en la casa de Dios, yo me alegro. Me entusiasma, me da alegría. Que no solamente yo quiero estar ahí, sino que otros me invitan y me dicen, vamos a la casa de Dios, vamos a las cosas de Dios, vamos a las casas de vida, vamos a servir al Señor con alegría. Amén. Y dice, David danzaba no de una manera recatada, sino con toda su fuerza. Con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido, dice, de una forma muy, muy sencilla. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, y no nos dice, pero sabemos que era la esposa de David, miró desde una ventana y vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué dice? Le menospreció en su corazón. Le menospreció en el corazón. Lo vio, me imagino que lo vio de arriba del palacio hacia abajo y dijo, ¿y este loco? ¿Verdad? ¿Cómo anda danzando así, bailando así? Parece tonto. Y cuando David llega emocionado por lo que había hecho, por lo que había sucedido, llega a la casa, ¿verdad? Para bañarse. Y la Mical está ahí. Ay, qué bonito te veías. Qué bien se veía el rey como tonto brincando allí, todo sudado. Qué espectáculo diste. Y la palabra dice que David se levantó, le apuntó con el dedo y le dijo, ¿sabes qué? No lo hice para ti.
lo hice para Dios. Y ¿sabes qué? Además, peor me voy a comportar delante de Dios. Más vil me voy a hacer delante de Jehová. Porque lo estoy honrando a Él, estoy sirviendo a Él, estoy dando todo mi corazón a Él. Amén. Y dice la palabra, desde ese día Mical, ¿qué? Quedó estéril. Wow. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Quién es el que cierra la matriz y abre la matriz? Solamente Dios puede hacer eso, amén. Pero una persona que no entra con entusiasmo delante de Dios, que no vive con entusiasmo delante de Dios, tiene el peligro de vivir una vida infructífera, estéril, seca. Y por eso muchas personas que vienen a una iglesia nunca sobresalen en las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque tienen un corazón arrogante, porque tienen un corazón que no se entusiasma por las cosas de Dios. Y entonces cae esta maldición, la maldición de Mical sobre alguien. Qué tremendo. Segundo de Samuel 3:27 dice: y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta. Hay otra versión que dice afuerita de la puerta, para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, ¿qué? Le hirió por la quinta costilla y murió. Abner sabemos que había sido el general del ejército de Saúl, el rey anterior. Había hecho un pacto con David, había hecho un acuerdo con David, pero Abner había matado a un hermano de Joab, un hermano más joven. La ciudad de Hebrón era una ciudad de refugio. Si no saben qué es una ciudad de refugio, había 6 ciudades de refugio. Lean sobre eso. Cuando alguien mataba a una persona, podía ir a refugiarse, a meterse a la ciudad esa, y mientras estuviera ahí adentro, nadie podía darle muerte. Esas eran unas características de la ciudad de refugio. Hebrón era una ciudad de refugio. Y entonces Joab, siendo sagaz, siendo astuto, le habló. Vio que estaba en la ciudad, le habló y le dijo: ven, le dijo, y luego se lo trajo a la puerta. Y luego le dijo: ven aquí afuerita de la puerta, tengo que decirte algo en secreto. Y en cuanto salió afuerita de la puerta, dice que se acercó y le encajó la espada, le atravesó el corazón y allí murió. ¿Por qué? Porque él se descuidó y se salió del refugio de Dios. Amén. La voluntad de Dios es nuestro refugio. Dios se compromete a bendecirnos y a cuidarnos y a protegernos si estamos dentro del refugio. Pero cuando nos salimos del refugio por cualquier cosa, entonces la protección de Dios se termina, se acaba. Cuidado cuando alguien te está hablando al oído y te está queriendo sacar de la voluntad de Dios. Cuidado, mujer, cuando alguien te está queriendo enamorar y te está diciendo: vente más para casito, mira, no pasa nada, tantito más. Y está mirando, ya pasó, ahora sí, dale muerte. Cuidado. Amén. Ezequiel 8:16, esto es tremendo. Ezequiel 8:16. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y aquí a la entrada del templo del Señor, entre la puerta y el altar, había unos 25 hombres, de espaldas al templo del Señor y de cara al oriente, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. ¿Se fijan? Dios llevó a Ezequiel en una visión y lo llevó al templo en Jerusalén, porque Ezequiel estaba viviendo en Babilonia. Lo trajo en visión al templo, y ahí en el templo dice: miré esos hombres, 25 hombres, pero no estaban volteando hacia el templo, sino que estaban dándole la espalda al templo, estaban dando la espalda a Dios, y estaban postrados hacia el oriente adorando el sol. Sí. Y eso nos enseña: cualquiera puede estar en el lugar correcto,
pero con la actitud incorrecta. Amén. Lo digo otra vez, cualquiera puede estar en el lugar correcto, pero con la actitud incorrecta. Puedes estar aquí porque obedeces, pero no es suficiente la obediencia. Se requiere el corazón, se requiere el entusiasmo. Amén. Estos hombres estaban en el lugar correcto, pero con la actitud incorrecta. Estaban adorando al sol y estaban dándole la espalda a Dios. Isaías 1:19, otro versículo pequeño pero poderoso. Dice, si tienen buen ánimo y escuchan obedeciendo, comerán del bien de la tierra. Dos cosas, buen ánimo y obediencia. ¿Sí? La fe se prueba con nuestra obediencia, pero no solamente es la obediencia, sino de buen ánimo. Con todo el corazón, con todo el entusiasmo, con toda la alegría, con todo el gozo, con todo el júbilo. Dios quiere que obedezcamos, sí, pero no solamente obedecer es suficiente, se requiere obedecer con entusiasmo. Amén. Y dice, comerán del bien de la tierra. ¿Sabes? Posiblemente hay gente aquí, en esta iglesia, que está obedeciendo porque viene y se sienta, viene y escucha, pero no viene con buen ánimo. Y como no vienes con buen ánimo, sales igual que como viniste, porque no puedes comer del pan que estamos dando. El pan que estamos dando no te alimenta. Y a lo mejor alguno hasta dice, ay, yo creo que el pastor perdió la comunión con Dios porque perdió el touch. Yo creo que el pastor anda en otro rollo, o los pastores que están predicando en otro, porque no me siento alimentado. Cuidado. Si vienes con el corazón correcto, con el entusiasmo, con el ánimo correcto y obedeces a Dios, entonces comerás del bien de la tierra. Amén. Qué poderosa esta palabra, ¿verdad? Wow, la verdad que el Señor, y espero que esté hablando a nuestros corazones y que nos impulse a hacer cambios significativos. Isaías 1:19 ya lo leí. Oseas, el profeta fresa, ¿no? Oseas 8:12. Fíjense lo que dice: aunque yo tuve el cuidado de entregarles por escrito mis leyes y mis instrucciones, ellos las consideraron como algo que, wow, así o más claro. Dice el Señor, yo tuve el cuidado de darles no solamente mis leyes, sino mis instrucciones. Es decir, las instrucciones es desbaratar el reglamento, la ley. Vas a hacer esto, esa es la ley. Pero ¿cómo? Son las instrucciones. ¿Cómo lo vas a hacer? Con alegría, con entusiasmo, con gozo, con ánimo presto, con disposición, con júbilo. Esas son las instrucciones. Dice, yo tuve el cuidado de dárselas por escrito, pero ellas la consideraron, dice, como algo sin importancia. Cuidado cuando estamos siguiendo a Dios, pero sin corazón, sin ánimo, sin gozo, sin alegría. Hechos 27:30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Un capítulo muy largo y muy interesante. Habían estado naufragando en una tormenta terrible y dice que los marineros quisieron huir, pero hicieron como que estaban haciendo otra cosa, como que estaban tirando las anclas. Ay, vamos a tirar las anclas. Y por atrás acá, suelta el esquife, ¿verdad? El esquife no era un cóctel de lote, ¿no? Allá en el sur le llaman esquite, creo, ¿no? Que de paso qué rico, ¿verdad? Pero no era eso, era el salvavidas, el bote salvavidas.
Querían zarpar, irse y dejarlos. Y lean ustedes el otro versículo, porque dice que el apóstol Pablo se dio cuenta y le dijo al centurión, al comandante de la nave, le dijo: si estos se van, ninguno se va a salvar. Y entonces el centurión ordenó que fueran y cortaran las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva y se fue. ¿Sí? Entonces algunos de nosotros tenemos que cortar cuerdas. Algunos de nosotros tenemos que soltar los planes, plan que podemos detener, ¿verdad? De saltar del bote que se llama la iglesia y de la voluntad de Dios. Cuidado cuando estamos tratando de aparentar, porque Dios sí lo sabe. Yo no lo sé quizás, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe cuando no estamos obedeciendo a Jehová con alegría. Primero de Crónicas 22:19. Pongan pues ahora ¿qué? Sus corazones y sus ánimos en buscar a Jehová nuestro Dios, y levantémonos y edifiquémonos ¿qué? El santuario de Jehová Dios. ¿Sabes quién es el santuario de Dios? Tú eres. Yo soy. Esta iglesia es el santuario. Tu matrimonio es un santuario. Tienes que edificarlo. Y tienes que hacerlo ¿cómo? Con corazón y ánimo. Por eso digo, no podemos darnos el lujo de invitar, de organizar, de tener en nuestro pensamiento y en nuestra oración tu matrimonio y tu vida, y tú tomarlo como que es cualquier cosa. No se vale. Y es pecado delante de Dios. Tenemos que edificar el santuario de Dios. Y tenemos que hacerlo con ánimo y con corazón. Amén. Primero de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele ¿cómo? Con un corazón íntegro y con ánimo voluntario. Entonces, corazón íntegro, ánimo voluntario. Otra vez, entusiasmo. Ya casi termino. Para los que se sienten un poquito abollados. Primera Tesalonicenses 5:14. También le rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a quienes, a los de poco ánimo. Así es que si hay alguien que ha dejado que el ánimo se vaya al suelo, en el nombre de Jesús te aliento ahora. En el nombre de Jesús te animo ahora. En el nombre de Jesús te amonesto ahora. Porque el ánimo lo tienes que generar tú con Dios, en tu relación con Dios. Yo no puedo hacer nada. Tú lo tienes que hacer con Dios. Y cada cosa que hagamos para Dios debemos de hacerla con ánimo, con mucho ánimo. Hebreos 12:3 dice: consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. La Biblia y el Señor sabe que el ánimo es muy importante. Y el ánimo o desánimo nos puede sacar de la voluntad de Dios. Nos puede dejar fuera de la voluntad de Dios. Amén. Por eso continuamente nos está hablando del ánimo, del ánimo. Jesús, si recordamos, ahorita estoy recordando, ¿verdad? Jesús en muchas oportunidades, cuando vio a los discípulos en la barca, ¿se acuerdan? Que estaba en medio de la tormenta y les dice: no teman. Y la segunda frase que les dice es: tengan ánimo. Y la tercera es: yo soy. Amén. No teman, tengan ánimo, yo soy. Y así cada vez que tiene una interacción con alguien, en muchas ocasiones le dice: ten ánimo. Le dijo al que se le estaba muriendo la niña, ¿se acuerdan? Ten ánimo, le dijo. Amén. Porque la fe debe de mezclarse con el ánimo. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No puede, en otras palabras dice: el hombre que ahorita está que sí y mañana está que no puede lograr nada. Esa es una paráfrasis de David Navarro. Sí, no puede lograr nada.
Porque no tiene ánimo. Voy a decir esto y con mucho cuidado, ¿verdad? También, por ejemplo, a pesar de que el grupo de mujeres es el grupo más entusiasta de la iglesia, gracias a Dios por las 90 y tantas que se reunieron hace 2 semanas y tuvieron un tiempo bien lindo, ¿verdad? Y obedecieron y oyeron la voz. Pero hay algunas que nunca han escuchado la voz de su pastora, que les dice: ¿cuándo vas a ir a una reunión de mujeres? ¿Cuándo vas a ir a un retiro de mujeres? Y uno le dan ganas de reprender ahí el ataque, ¿no? Le está dando un ataque a esta persona. No saben qué decir. Amén o hay, decía Germán López, ¿no? Amén. Santiago 4:8. Acérquense pues a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien sus manos. Y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. ¿Para qué? Para que no tengan doble ánimo, que tengan un solo ánimo, una sola intención, un solo entusiasmo, con todo el corazón servir a Dios. Amén. Salmo 102. Sirvan a Jehová ¿cómo? Con alegría. Vengan ante Él ¿cómo? Con regocijo. ¿Por qué da estos mandamientos el Señor? Porque Él sabe que podemos aplicarlos a nuestra vida. ¿Sí? ¿No tienes ánimo? Pues cobra ánimo. Pues es que no sé cómo, pues encuentra cómo. Si Dios no te es suficiente, entonces yo no sé cómo. Si lo que Jesús hizo, por eso dice: considera aquel que tuvo tal contradicción. Es decir, Jesús tuvo todo en contra, pero Él se mantuvo con ánimo y Él fue a la cruz, dice la palabra, con ánimo, con gozo. Por el gozo puesto delante de Él, dice, sufrió la cruz, con gozo estuvo. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Sabes por qué? Porque Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y dice el Salmo: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. El hacer la voluntad de Dios debe de ser alegría a nuestro corazón y no un pesar y no una flojera. Y ahí está el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está ¿dónde? En medio de mi corazón. No lo estoy inventando, esta es la palabra. Si alguien quiere que les mande esta presentación, se las mando con mucho gusto. Me dan su email y yo se las mando. O pídanmela por WhatsApp y yo se las mando. Léanlo en su casa. Vuelvan a escuchar esta palabra. Díganle a alguien que se ausentó hoy que nos escuche. Es bien importante, porque sinceramente yo me rehúso a tener una iglesia indiferente. Yo me rehúso a tener una iglesia que para todo lo tengas que andar arriando. Me rehúso con todas mis fuerzas a tener gente que ándale, ándale, ándale. Y no estoy enojado. Yo sé que parece que sí, pero no estoy enojado. Sí, estoy enojado con ya saben quién, que es el que mete su cola en todo esto. Pero nosotros debemos de sobreponernos a todo desánimo. En el nombre de Jesús, sobreponte a todo desánimo. Toma fuerzas en Dios. Dice la palabra que cuando vinieron y se llevaron a la familia de David con sus esposas, con sus hijos, se llevaron a todos, los secuestraron, quemaron el campamento. Dice que lloraron todo el día, pero en la tarde dice que David entró a la presencia de Dios y ahí se fortaleció. En la presencia de Dios es donde te vas a fortalecer. Si piensas que Dios ya te olvidó, si piensas que Dios ya no va a ayudarte con tus problemas, con tus dificultades, si piensas y te estás dejando llevar, el enemigo te va a llevar todavía más allá. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Seguir confiando en Dios. Pero es que no veo, sigue confiando en Dios. Pero es que no parece, pues sigue confiando en Dios. Pero es que parece que está bien lejos, pues sigue confiando. Y sigue haciéndolo con gozo, con alegría. Amén. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor. Si vas a hacer algo para Dios, hazlo con gozo, hazlo de corazón. Dice, y no para los hombres. No lo hagas por mí,
Definitivamente no. Si alguien se va con un pesar en el corazón ahorita y dice, ay, el pastor venía enojado, venía triste, nos regañó toda la mañana, y no lo hagas por mí, hazlo por Dios. Si esta es palabra de Dios, hazlo por Dios, no por mí. A fin y al cabo, si tú no vas al cielo, pues a lo mejor Dios me regaña, ¿verdad? Pero yo voy a estar en el cielo. El que no va a estar vas a ser tú. Lo puedes perder, ¿por qué? Por andar sin entusiasmo. ¿Puedes perderte esa bendición? Filipenses 4:4, regocíjense en el Señor. ¿Cuándo? El apóstol Pablo está en la cárcel. Bueno, dáselo bien al Señor, ¿verdad? A su palabra. Sí, Señor, es para ti. El apóstol Pablo tiene todas las razones para estar deprimido, tiene todas las razones para encerrarse. Bueno, ya está encerrado, para dejarse ir en la vida. Tiene todas las razones, pero él mismo le está diciendo a la gente, regocíjense siempre, 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 siempre. Vivan con gozo, con alegría, regocíjense en el Señor. Amén. Así es que no hay permiso para vivir una vida de desánimo. No hay permiso de parte del Señor. Nuestra vida debe ser una vida de fe mezclada con entusiasmo. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a decirle al Señor, aquí estoy. Si alguien le picó la palabra, rásquese, porque la verdad pica, la verdad molesta, la verdad incomoda. Pero por favor, que no pase de solamente incomodarte. Haz lo que tengas que hacer en el nombre de Jesús. Haz lo que tengas que hacer, pero vive una fe con entusiasmo. No vivas una vida cristiana apocada. No vivas una vida de adoración sofocada, porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que te vuelvas un cristiano indiferente. Si él no logra sacarte de la iglesia, con que te logre quitar el ánimo y te vuelva un cristiano indiferente, criticón. Eso es lo que él quiere, pero no lo va a lograr en esta iglesia, en el nombre de Jesús. Declaramos que somos una iglesia entusiasta, llena de ánimo, llena de la gloria de Dios, llena de la paz de Dios. Declaramos que redoblamos nuestros esfuerzos en todas las áreas, con nuestros hijos, en nuestros matrimonios, en nuestras vidas. Renovamos nuestro pacto con Dios en el nombre de Jesús. Dile al Señor, perdóname, Señor, porque he sido indiferente, lo reconozco. Porque el entusiasmo, Señor, me ha sido robado. Perdóname, Señor, porque vivo una vida cristiana desanimada. Perdóname, porque me he dejado llevar, Señor. Perdóname, porque el enemigo me ha mentido, me ha engañado. Perdóname, te lo pido en el nombre de Jesús. Y déjame renovar, Señor, mi amor contigo. Como tú le dijiste a la iglesia, Señor, que había perdido su primer amor, pero también le diste la esperanza y le dijiste, recuerda dónde caíste y vuelve a hacer las primeras obras. Señor, llévanos al lugar donde caímos. Perdónanos, Señor. No habrá nadie que le pida perdón a Dios. No habrá nadie que reconoce su falta de entusiasmo, su falta de ánimo. Le dice, Señor, perdóname, Señor, perdóname. En el nombre de Jesús, perdóname, restáurame. Que nada me robe el entusiasmo, que nada me robe, Señor, el gozo y la alegría que solamente vienen de ti, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor, por favor.